Hola a todos, este es el trabajo número 2 del año 2022 de la Comisión de los Miércoles, del 20 a 22. Y el tema que vamos a analizar hoy día es una crítica justamente que se le hace a la visión eurocéntrica y junto con ella, el porqué justamente de esta aparición de la visión eurocéntrica, la expansión justamente de la Europa, de los países, digamos, perdón, de los imperios europeos, que son todavía reinos, en el resto del mundo. Y tiene una fuerte relación entre el eurocentrismo, ¿no? Que para arrancar a definir, ¿no? El eurocentrismo es una palabra fusionada por dos términos, uno es euro, que viene de Europa, y otro de centro, que es de centrismo, ¿no? Entonces, dicho en pocas palabras, el eurocentrismo, muy cortamente, quiere decir que Europa es el centro del mundo, ¿no? Y vamos a ver justamente esta visión que ha dominado durante los últimos 500 años, casi hasta nuestros días, todavía eso sobrevive dentro del pensamiento social a nivel global, esta idea de que Europa es el centro del mundo, ¿no? Esta idea no es una casualidad, no es algo que haya surgido por convención, sino que tiene una explicación científica del por qué justamente Europa se autodenomina y se autotitula el centro del mundo. Vamos a analizar cómo va sucediendo toda esta parte justamente de la historia de la humanidad, en la cual Europa, a través de distintas estrategias, se convierte y se autodenomina el centro del mundo. El texto, que lo voy a leer, que me gusta a mí siempre leerlo, justamente comienza hablando de una historia, ¿no? de un geógrafo árabe denominado Masaudi, que viaja hacia el norte de Europa en el siglo X, estamos hablando del año 1000, ¿no? Más o menos, para que se ubiquen. Y los describe, ¿no? a los europeos. Y esta es la parte que está en el práctico, lo voy a leer. Lo que se conoce como Europa son personas que carecen de sentido de humor, sus cuerpos son grandes, su carácter grosero, sus modales bruscos, su entendimiento escaso, sus lenguas toscas. Cuanto más al norte uno viaja, más estúpidos y más groseros y más brutos son, dice este geógrafo, este explorador musulmán, ¿no? Sobre los europeos. Entonces ahí ya nos posicionamos, vemos en un momento de la historia, cómo otros pueblos, en este caso el pueblo musulmán, describe justamente a estos pueblos que después se convierten en la hegemonía, en los dominantes del mundo. Europa durante muchos siglos fue un territorio dominado por distintas tribus, ¿no? Distintos grupos tribales que se fueron aliando hasta convertirse en reinos, ¿no? Y establecer distintos territorios, como el territorio de lo que es el reino de Castilla en lo que es parte del territorio de España, el reino de Francia, el reino de Inglaterra, el reino de Holanda, el reino de Alemania, el reino de Suecia, el reino austrohúngaro, el reino italiano, bueno, distintos reinos divididos en lo que es lo que conocemos en el territorio actual, divididos en distintos reinos y enfrentados entre sí, ¿no? En un periodo de constantes guerras en la cual una competencia feroz a través de batallas, grandes masacres, que se llevaban adelante para poder sostener sus economías y poder sostener justamente los recursos. Una de las grandes estrategias que tenían los distintos reinos en Europa era, bueno, le hago guerra a otro reino y si le gano, obtengo sus recursos, ¿no? Y entonces así, como que se iban durante distintos siglos, y centralmente durante la época feudal, en el siglo 1300 en adelante, donde se establecen ya jerarquías sociales estructuradas en las cuales en los distintos territorios hay un rey, porque
hasta ese momento no estaban establecidos todos como reyes, hay un rey, ¿no? Y debajo de eso hay toda una estructura jerárquica de señores feudales, ¿no? Debajo de esos artesanos, jefes militares, y más abajo todo el campesinado. Entonces hay una estructura social establecida, territorios casi totalmente delimitados, y reinos enfrentados entre ellos en guerras constantes. Y ustedes fíjense, estos reinos, digamos, la visión de este geógrafo que le da a la Europa del siglo X, ¿no? Y cómo los compara, se autocompara con su propio pueblo, y los considera justamente pueblos atrasados. Fíjense cómo eso cambió en los últimos 500 años, en la cual Europa se transformó justamente, se autodenominó, digamos, el centro del mundo. Y vamos a ver justamente cómo los pueblos europeos llevan adelante toda una serie de acciones, productos de el comercio internacional. Europa es escasa de recursos, constantemente en guerras. Ya durante los siglos, ya se conocía en el siglo X en adelante, habían relaciones comerciales con ciertos pueblos asiáticos hasta que se establece, digamos, lo que se conoce hoy en día como la Ruta de la Seda, en la cual hay un fuerte comercio, centralmente con China y con India, por los productos que en Europa no existían, ¿no? Productos que eran de altísima calidad y muy superior a lo que existía en la Europa de ese momento. Estamos hablando que, por ejemplo, productos como vajillas de altísima calidad, como la porcelana, una tecnología china desarrollada, los europeos seguían todavía comiendo en cacharros, y descubren esto, ¿no? Dicen, wow, ustedes habrán conseguido alguna vez una porcelana china y la calidad que posee. Imagínense los europeos que habían comido en cacharros durante mucho tiempo, la sorpresa que les da ver estos objetos de altísima calidad. Pero también habían descubierto otros elementos, como el algodón, ¿no? Durante mucho tiempo habían usado productos derivados de la lana. Un profesor que hace mucho tiempo, profesor Lagos, que manejaba la cátedra hace muchos años, siempre hacía el mismo chiste de, imagínense los europeos usando ropa interior de lana y de repente descubren que existía el algodón. Imagínense ese cambio de un momento de vivir con ropas de lana y vestirse con ropas de algodón. Es un salto dimensional, ¿no?, que hay dentro de la cultura europea, y se produce una fuerte necesidad de comercio con Europa compraba, justamente lo que preguntaba ahí, todos estos productos. Y otros productos de muchísima más calidad, como la seda, que es uno de los productos más elevados que producía China, con técnicas secretas en China, y que los europeos las codiciaban enormemente. Imagínense una tela liviana, suave, de altísima calidad y que te abriga. Es un sueño para todos los europeos poder conseguir estos productos. Y hay uno de los productos principales, como dicen en algunos textos de historia, que es por el cual se inicia un proceso de expansión en el mundo de los europeos en búsqueda de especies, ¿no? Especies como la pimienta, ¿no? Es un poco de nuez moscada y pimienta. Los europeos llevaron la desgracia al resto del mundo, se dice. Bueno, uno de los productos principales con los cuales comerciaban los europeos con la India centralmente, con los pueblos indios, era la pimienta y la nuez moscada, ¿no? Durante muchos siglos los europeos habían consumido los alimentos carentes de sabor, carentes hasta de la propia sal, ¿no? Porque la sal es un elemento valioso para esta época. La palabra salario viene justamente de la palabra de la sal, que es un elemento codiciado, caro para el momento, pero también con las especies. Claro, los europeos habían descubierto las especies y se habían quedado enloquecidos por estos productos. Entonces se inicia una fuerte competencia entre los distintos reinos para poder llegar a
comerciar con estos países asiáticos. La mayoría de los transportistas eran pueblos árabes que sí llevaban de un lado al otro los productos, porque cruzaban los desiertos, las montañas, y habían logrado también una gran cantidad de riqueza y una gran cantidad de conocimiento justamente con este comercio internacional. La Europa todavía tan atrasada, tan burda, tan grosera, empieza justamente a aspirar, ¿no? A obtener todos estos recursos. Pero también se produce en producto de este boom comercial en Italia, en Florencia, los principales lugares donde empiezan a nacer los bancos en el mundo. La idea del banco nace justamente en Florencia, que es una transacción que se hacía en los parques de la plaza, donde vos te sentabas en un banco y intercambiabas, digamos, los valores monetarios. Empiezan a aparecer, por ejemplo, los valores de crédito. Exactamente, los italianos empiezan a hacer un boom de comercio y a su vez empiezan también a acumular conocimiento. Este conocimiento ya había sido producido anteriormente, miles de años antes, por otros pueblos. Estamos hablando de conocimiento, por ejemplo, los cálculos pitagóricos, ¿no? del triángulo de Pitágoras, que habrán sufrido en la secundaria haciendo los cálculos. El famoso cálculo pitagórico es producto del conocimiento griego, que también está tomado de cálculos que habían realizado los egipcios. Imagínense, los egipcios no habrían desarrollado semejantes monumentos sin la ayuda del desarrollo de técnicas y tecnologías y conocimiento, justamente una acumulación de conocimiento para poder llevar adelante estos grandes proyectos. La cuna del conocimiento se acumula durante muchísimo tiempo en Grecia, luego los romanos tratan de copiar y de imitar este conocimiento, y después se pierde por distintas circunstancias, pero en este momento de la historia en Florencia empieza otra vez a haber una idea de renacer, empieza a acumularse una gran cantidad de conocimiento, producto justamente de que uno de los valores tangenciales para los grandes ricos, las grandes familias ricas, las familias mecenas, un valor cultural importante era el conocimiento. Entonces había una competencia de a ver quién sabía más, como un valor elevado, y empiezan a acumularse conocimientos y se empiezan a traducir textos árabes, textos griegos, textos chinos, en la cual se empieza justamente a ver una acumulación de conocimiento en esta época. ¿Qué es lo que hace que se dé el salto? ¿No? Porque hasta ese momento el comercio internacional, el comercio entre los países asiáticos y los países europeos no llevaba a ningún tipo de conflicto. Bueno, la toma de Constantinopla, el bloqueo comercial que hay en todo el territorio por parte de los mongoles, hace que justamente se produzca el corte de la ruta de comercio más importante que la ruta de seda en Europa. Y se produce obviamente un colapso en la economía por la faltante enorme de productos. Y el producto más principal y más codiciado son la pimienta y la nuez moscada. Y a partir de ahí se inicia una carrera en la búsqueda de rutas comerciales para poder llegar a esos lugares tan codiciados y poder comerciar y poder llevar la delantera y poder ganarle al resto de los reinos de Europa y ganar y tener el control del comercio. Esto es importante marcarlo porque justamente un periodo en 1400 donde se empiezan a experimentar distintas rutas comerciales, ¿no? Los portugueses buscan el territorio más cercano de Portugal, si se imaginan más o menos el mapa en su imaginación, un poquito bajando por Portugal, nos encontramos ya con el norte de África, y a partir de ahí se puede ir bordeando las costas hasta llegar, ¿no? Hasta dar la vuelta por la puntita de África ahí en el Cabo, y a partir de ahí, imaginarte, poder llegar hacia los países asiáticos. Bueno, tanto los portugueses como los españoles, como los
ingleses, los holandeses, inician un proceso de exploración usando este conocimiento que ya habían acumulado. Y acá aparece uno de estos que lleva adelante esta gran empresa de búsqueda que lo conocemos, que es Cristóbal Colón, ¿no? Que a través de un conocimiento que ya había adquirido, que Cristóbal Colón ya había encontrado que la Tierra era una esfera, que tenía los cálculos de Eratóstenes hace miles de años, que había calculado la superficie total de la Tierra, ya se conocía más o menos por dónde podía ir, pero no estaba mapeado el mundo. Este capitán consigue justamente el financiamiento de los reyes de Castilla, ¿no? que lo financian para poder pagar semejante expedición, consigue los barcos, los elementos necesarios, personal necesario para poder viajar, e inicia un proyecto creyendo que puede llegar dando la vuelta al mundo, ¿no? Yendo hacia el este, por el Atlántico, y llegar así hacia el territorio asiático. Y se da en el camino que se encuentra, de casualidad, pues no tenía la menor idea, se encuentra con un nuevo territorio que lo denominan el territorio de las Indias, erróneamente creyendo que habían llegado justamente a el territorio hindú. A partir de ahí, de este descubrimiento, que termina siendo para los pueblos americanos un cierto inicio de una tragedia que dura hasta el día de hoy, ¿no? Se inicia un proceso de expansión en el cual los distintos reinos de Europa inician también una carrera por la ocupación territorial de todos estos nuevos territorios que se habían descubierto. También el avance sobre África, empiezan a haber ciertas ocupaciones sobre las costas africanas y también sobre el territorio americano, que es controlado centralmente por ingleses, españoles y portugueses, ¿no? Que ocupan junto a lo que es hoy Brasil y lo que es América del Norte y todo el resto de territorio que hablamos en idioma español, que es el territorio controlado, que llega a ser controlado por los españoles. A partir de acá es cuando Europa inicia el proceso de expansión. Es acá donde Europa empieza a crear el mito del eurocentrismo. ¿Y por qué lo comienza? ¿No? Porque se inicia a un proceso tanto en lo discursivo para justificar todos los saqueos, matanzas que se van realizando sobre los territorios, bajo la idea de llevar adelante la civilización, ¿no? La famosa civilización. ¿Quiénes son los pueblos civilizados? Dicen, bueno, somos los europeos, dicen los europeos, ¿no? Nosotros le vamos a llevar adelante la civilización al resto del mundo. Y esto es algo que lo sostienen hasta el día de hoy, ojo, ¿no? No es algo que se ha eliminado en el pensamiento. Los europeos siguen creyendo así, ¿no? No hace mucho hablaba con un alemán que hace proyectos en el extranjero, un amigo, que ellos creen que están ayudando al mundo a llevar el progreso y así se pueden mejorar sus vidas, ¿no? Ellos siguen creyendo esas ideas. A partir de acá comienza un proceso de una tragedia como para el resto del mundo. ¿Por qué tragedia? Porque los pueblos americanos, como habíamos visto en el trabajo práctico, ya preexistían, ¿no? Cientos de miles de años antes, ya habían logrado desarrollar grandes civilizaciones. Para el año 1200, los incas ya habían establecido el Tiwanaco, los aztecas ya tenían establecidas las distintas ciudades-estados como Tenochtitlán, ya se habían extinguido otras ciudades como los mayas, que también ya se habían desaparecido. Es decir, habían llevado un proceso social y de estructuración económica muy de grandes magnitudes que hace que estos pueblos con este encuentro, ¿no? Se vean destruidos. Vamos a ver cómo hacen los europeos. En este caso vamos a arrancar por el caso de los españoles. Cómo realizan justamente esta imposición
sobre estos territorios, ¿no? Los españoles, imagínense, cuando Colón descubre, ya en 1492, para 1503 ya están llegando a lo que es Machu Picchu. Es un periodo muy corto. En el 92 estamos hablando de 11 años. En 11 años logran ya ocupar todo el territorio, justamente controlar las primeras ciudades, bajo estrategias que venía manteniendo con estas guerras en Europa, bajo estrategias centralmente del saqueo, la rapiña, las matanzas, ¿no? Buscando un elemento central que es la riqueza rápida, que es un elemento central que empieza a pararse en este momento y que sigue hasta nuestros días, que es obtener rápida riqueza y que se empieza a establecer como los primeros elementos del modelo capitalista que se establece ya para el siglo XVII-XVIII, ¿no? Esto de la idea de riqueza rápida. Seguro que ustedes también han sido encantados por esta magia. Imagínense, ustedes invierten en algo, en bitcoins, y eso los toca a nosotros en el siglo XXI. Invierten en bitcoins y son ricos en muy corto tiempo. Habrán visto por ahí muchos cursos que hay dando vueltas en las redes, buscando justamente esta idea de la riqueza rápida, ¿no? que se sostiene hasta el día de hoy. Bueno, Europa inicia un proceso de expansión y los pueblos europeos se movilizan también, porque imagínense, la pobreza dentro de Europa y que te prometan, decir, mirá, vos venís a una expedición y en un año volvés y tenés títulos, podés llegar a tener títulos de la nobleza y podés obtener una riqueza con la cual vas a vivir toda tu vida. Y mucho más. Y bueno, esa fantasía lleva adelante que se produzcan una enorme cantidad, una explosión de empresas para llevar adelante las distintas expediciones, ¿no? Una de las expediciones más trágicas que hay dos, mejor dicho, que es una, la de Pizarro y la de Cortés, ¿no? Que es Pizarro, un capitán que llega justamente al pueblo incaico, y Cortés, que llega a la ciudad azteca de Tenochtitlán, ¿no? La ciudad, imagínense, una ciudad con capacidades autónomas, con un sistema de organización social, donde había un jefe en la ciudad, un jefe azteca, una clase noble, un ejército, una ciudad de 2 millones de habitantes, ¿no? Que es invadida por 500 soldados extranjeros y es destruida, ¿no? Porque es destruida totalmente con esta serie de invasiones. Sí, Joaquín. Sí, justamente usted, profe, cuando dice que fue invadida América, también tiene que considerar el causante patogénico. O sea, los europeos Sí. trajeron nuevas enfermedades a América y eso también fue el causante principal de las muertes de los pueblos originarios, ¿no? Sí, justamente comparándonos con nuestros días, que hemos vivido una de las pandemias globales, nos ha tocado en nuestras vidas disfrutar de la pandemia global y vamos a ver ahora los cambios globales que lleva en sí. En este momento, digamos, la invasión a la ciudad de Tenochtitlán fracasa, obviamente, ¿no? 500 soldados, era un poco más, ¿no? Porque tenían alianza con otros pueblos enemigos, ¿no? de los aztecas. Llegan, hacen una invasión y fracasan, ¿no? Entonces se repliegan, se vuelven a reubicar, tratando de volver a planificar otro ataque, y cuando vuelven se encuentran con una ciudad devastada, llena de cadáveres, con gente moribunda en las calles, porque se habían enfermado con una enfermedad que nunca habían sufrido los aztecas, que es la viruela, ¿no? Es una enfermedad que fue erradicada del mundo en los años 80, pero que en este momento justamente estas enfermedades, esa y otras enfermedades, como también el sarampión, son enfermedades que llevan justamente al diezmamiento de estos pueblos. Cuando hago diezmamiento, imagínense, dividan 2 millones en 10 y es lo que queda de la población, ¿no? Imagínense la cantidad de personas que murieron con estas enfermedades. Este debilitamiento lleva a que justamente los europeos rápidamente y con mucha facilidad logren saquear todas las riquezas de
de estos pueblos. Pero no se quedan solamente con estos primeros saqueos, sino que llevan adelante una imposición cultural basadas en el concepto de, por ejemplo, la espada y la cruz, ¿no? Llevar la espada y la cruz con el pensamiento de la iglesia del Vaticano, la iglesia cristiana papal, que lleva adelante un proceso de destrucción cultural en todo el territorio americano, ¿no? Que no solo se destruye las grandes edificaciones, sino también se destruyen todos los símbolos de estos pueblos, se destruye toda la cultura. Por ejemplo, los aztecas tenían una serie de libros, códices, donde tenían escrito toda su historia, imagínense lo que sería apasionante poder leer esos libros hoy en día, toda la historia de ellos, escrita en libros, y que los sacerdotes españoles, cuando se enteran que existían esos libros, bajo el título de que eran productos paganos, los queman a todos, ¿no? Sobrevivió una copia nada más en el mundo, una sola copia, una pequeña copia de la historia de estos pueblos. Esta destrucción total que se lleva adelante, este saqueo rápido, esta imposición y dominación que hay de estos pueblos, también se realiza dentro de otros territorios, no solo en el territorio americano. También África sufre estos embates, ¿no? de parte de los reinos de Inglaterra, de parte de los reinos de Holanda, y hasta que en cierto momento finalmente logran llegar al objetivo, ¿no? Que era llegar a China y llegar a India viajando en barco. Son los ingleses los que logran este comercio y que logran llevar la delantera justamente en el comercio mundial con estos países asiáticos. Bueno, esta es la manera en la cual los europeos crean el eurocentrismo. Ellos se van imponiendo en el resto del mundo a través de estrategias de dominación, de saqueo, de imposición y destrucción cultural y destrucción física, ¿no? Y de la destrucción de la población, en la cual el eurocentrismo se va estableciendo en el mundo. Esto recién comienza, ¿no? Quiero aclarar, tenemos 500 años para ver cómo se sigue, porque no se detiene acá esto. Continúa en los siguientes siglos, ¿no? Ya lo vamos a analizar en un práctico especial, con el caso de África, ¿no? Con el saqueo más grande que hubo de la humanidad, ¿no? El secuestro, violación y matanza de los africanos que fueron utilizados como herramientas de trabajo convertidos en esclavos, ¿no? Para poder producir dentro de estos territorios ocupados. Entonces vamos viendo cómo justamente este eurocentrismo se va estableciendo en el mundo como un relato, y que ya para el 1700, cuando se produce la revolución en Inglaterra y posteriormente después la Revolución Francesa, ya los europeos tenían dominado, a través del saqueo, la violencia, la imposición, el mundo, ¿no? Ya habían logrado, y eso explica por qué justamente en el territorio europeo se dan estos grandes avances, por qué justamente Inglaterra logra desarrollar las tecnologías suficientes para poder llevar adelante el proceso de mecanización con la revolución industrial. La idea de una máquina a vapor no es una idea principalmente inglesa, sí la terminan de desarrollar los ingleses, es una idea antigua, ya los griegos ya tenían pequeños desarrollos y prototipos de maquinarias que funcionaban a vapor, tenían maquinarias que funcionaban con sistemas de engranaje, la computadora más vieja encontrada en el mar Egeo, la máquina de Antiquera, es la computadora más vieja, que era una máquina para calcular, una caja con una serie de engranajes que servía para calcular la posición de las estrellas, y con un nivel de precisión impresionante, ¿no? Hasta el día de hoy, si alguien pudiese tener una copia de esa máquina, se la puede usar sin ningún tipo de problemas. Estas máquinas ya existían, ¿no? El desarrollo tecnológico de la pólvora es producto, por ejemplo, de los chinos.
El desarrollo de los sistemas de fundición de hierro avanzado, los más elevados, lo tenían los chinos. Estas tecnologías también se las roban los ingleses. Bueno, y empiezan a acumular justamente una serie de conocimientos, una serie a través de formas de imposición con estos países. Les roban también las tecnologías de los telares. Los indios tenían sistemas de producción, si bien eran manuales y semi-manuales, que eran semi-mecanizados, tenían sistemas de producción de telas que eran muy superiores a los que se producían en Europa. Todo este tipo de tecnología, todo este tipo de conocimientos son, de cierta manera, acumulados y extraídos de otros territorios y son implementados en Inglaterra, y es lo que da el salto justamente para llevar la delantera en la revolución industrial, ¿no? Acá aparece también justamente una modificación dentro del sistema de la estructura social, que es también importante tenerla en cuenta. En una clase anterior me preguntaban justamente de por qué hasta el día de hoy siguen sosteniéndose estos reinos, digamos, han avanzado muchísimo, digamos, el reino de Inglaterra existe, la reina de Inglaterra la conocen, habrán visto alguna foto. El rey de Holanda existe. Nosotros tenemos Zorrilleta, que es la reina, que es argentina, bueno, argentina lo dejamos ahí, ¿no? Más holandesa. El rey de España, el rey de Suecia, digamos, son reinos que siguen existiendo. Los franceses no tienen rey porque los franceses, con la Revolución Francesa, llevan adelante un proceso de exterminio de toda la clase noble, porque, bueno, sufrían hambre, estaban abandonados por el Estado, habían sufrido derrotas en distintas guerras. Entonces el pueblo, los trabajadores, los mendigos, prostitutas, panaderos, gente muy campesinos, muy golpeada por la economía francesa, se levanta y decide derrocar al rey, a Luis XVI, le cortan la cabeza un tiempo después de un juicio terrible que le hacen, y cortan la cabeza a todos los nobles a través de la guillotina. Bueno, lo que nos importa es que a nosotros, acá hay un cambio social en una estructura, y estos reinos alrededor de Francia se asustan y hacen ciertas modificaciones para poder sostener a un grupo que eran los burgueses, que son burgueses, comerciantes, dueños de distintos capitales, que son sostenidos a través de distintas modificaciones que se hacen en sus constituciones de reino. Por ejemplo, en Inglaterra se establece la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores, ¿no? La Cámara de los Comunes, donde van toda la gente que tiene mucha riqueza, ¿no? Pero que no tiene sangre noble. Y la Cámara de los Lores son gente que tiene riqueza, pero que desciende de la sangre noble. Sí, Facundo. Profe, lo que usted decía con respecto a lo que pasó en Francia sería la revolución, cuando el pueblo y los trabajadores como diría, se ponen en contra de los reyes, de los monarcas. Sí. La Revolución Francesa es importante porque nuestra nación se levanta posteriormente, ¿no? Con una crisis en el Reino de España, ya para 1810, nosotros, bueno, no voy a entrar en detalles, pero conocemos bien la historia de nuestro país en el cual se levantan justamente contra eso, ¿no? Bueno, esto es justamente, volviendo al tema, la idea de justamente cómo Europa se impone en el resto del mundo. Vamos demostrando esta crítica justamente al eurocentrismo, que se lleva al extremo, ¿no? Porque esto sigue transformándose, llega al punto extremo, por ejemplo, de formas de pensamiento como el nazismo, ¿no? En la cual hay una idea extrema de la formación de las razas no existen, ¿no? Lo hemos visto dentro de nuestro trabajo práctico anterior, pero se concibe la idea de raza y lleva a un punto extremo que lleva también a unas grandes matanzas en el mundo y a una guerra brutal que se produce justamente en el territorio
europeo. Esto sigue, vamos a seguir viendo cómo este eurocentrismo sigue construyéndose de distintas maneras, ¿no? Y cómo sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Fíjense, habrán visto las noticias de la guerra en Ucrania, cómo se reconoce al pueblo ucraniano como parte de Europa porque tienen ciertos rasgos físicos, ¿no?, que los hacen pares a ellos, ¿no? Y el resto no, digamos, son personas, ¿viste? Son otra cosa. Entonces, fíjense cómo esto sobrevive hasta el día de hoy, sigue teniendo vigencia, este eurocentrismo, y siguen, ¿no?, las estrategias de saqueo y de imposición, siguen hasta el día de hoy existiendo, no es que han desaparecido en los últimos 500 años, y se han ido transformando, y cómo justamente este proceso de imposición a través del eurocentrismo se ha llevado adelante en el territorio americano, en el territorio africano y en el territorio asiático. Bueno, eso es más o menos la esencia, ¿no?, del texto. Después habla de una idea de que nosotros tenemos que justamente superar, ¿no? Nosotros tenemos nuestra misión, nosotros, todos nos incluimos, de superar esa idea, justamente, porque si no, no podríamos reconocer el conocimiento científico primero producido dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Nosotros reconocemos, si bien el conocimiento de los griegos, reconocemos el conocimiento matemático, pero tampoco dejamos atrás el propio conocimiento de nuestros pueblos locales, ¿no? Justamente, fíjense cómo cuando llegan los europeos al territorio azteca, los aztecas tenían desarrollado todo un sistema de canales y de autoproducción, de autocultivo en esos canales, en la cual producían el sustento suficiente para esos 2 millones de habitantes, dentro de esos canales. Un sistema de cultivo en la cual ¿no?, recolectaban los restos orgánicos y usaban para cultivar, los tiraban en el agua, eso se produce un fango, y sobre ese fango se puede cultivar, y ahí se producen grandes producciones de alimentos. Un sistema de producción súper óptimo. Acá en América también, que ya se habían desarrollado sistemas de canales, sistemas de riego, ¿no?, sistemas de regulación de las temperaturas de los cultivos. Los incas usaban, alrededor de los cultivos realizaban canales, ¿no?, pequeños canales cubiertos con piedras, y usaban piedras especiales, ¿no?, que absorbían el calor del día y durante la noche entibiaban el agua, y eso mantenía la temperatura de los cultivos, y eso evitaba que justamente en las noches heladas los cultivos sean destruidos. Entonces, todos estos conocimientos, ¿no?, el códice del quipu, código secreto que hasta el día de hoy no se está tratando de descifrar, el sistema de mensajería que tenían los incas. Bueno, una serie de elementos de desarrollo social y desarrollo tecnológico que es destruido y que tenemos que reconocer hoy en día. Justamente esa es nuestra misión, ¿no? Que es destruido por esta imposición europea. Bueno. Hasta acá llegamos porque están ahí abandonando la clase. No ha pasado ni una hora. Bueno, comencemos con las preguntas. Mejor dicho, yo voy a comenzar con las preguntas. Veo que Estrella ha abandonado y deja su número de libreta. Bueno, lo voy a tomar en cuenta. No abandoné yo, ¿no? No, ahí dice por las dudas. Ya estoy. Bien. Ya estoy. Bueno, preguntas sobre lo que leyeron. Ahí está nuestro compañero Joaquín, que estuvo ya haciendo su aporte.
Escucho, chicos, las preguntas. Sí, No del práctico, ¿no? sí, yo tengo otra pregunta a la hora de entender la bibliografía. Usted mencionó que, o sea, el eurocentrismo también surge a partir de que se interrumpen, ¿no?, las rutas comerciales, y creo que ahí menciona también un poco, no sé si está bien lo que estoy diciendo, pero una de las causas también fue la peste negra, ¿puede ser? Sí. La peste negra es una pandemia que es traída a través de la pulga. Es una enfermedad que existe en China, nativa de China, y que es llevada en los primeros grupos comerciales a Europa y que diezma a la población europea, ¿no? También la peste negra. Después también la peste de la cólera, ya para 1800 también se vuelve a producir una peste terrible en Inglaterra, en plena revolución industrial. Las condiciones sanitarias eran terribles para los trabajadores ingleses, ¿no? Para que tengan una simple idea, los trabajadores morían por cólera, y cuando morían dentro de la fábrica se los sacaba afuera y se los tiraba afuera, y después, bueno, esperaban que pase el recolector y los levantase y los tirase en otro lugar, ¿no? Y morían justamente por condiciones sanitarias en las cuales no podían acceder a agua limpia. De hecho, los pozos de agua donde hacían sus necesidades y las aguas residuales muchas veces eran volcadas sobre los mismos arroyos y sobre las mismas napas en las cuales se extraía el agua. Entonces estaban tomando todo el tiempo aguas residuales de los baños, y había una contaminación elevadísima, ¿no? Estos problemas, fíjense, que son sostenidos ya en una época de la plena revolución industrial, ¿no? Las condiciones terribles en las cuales se producía en Inglaterra, son problemas que otros pueblos del mundo ya lo habían solucionado hace mucho tiempo, ¿no? Los aztecas tenían sistemas de sanitización de cloacas que eran súper eficientes, digamos, había cero contaminación, tenían divididas los sistemas cloacales, ¿no?, que no iban directamente hacia las aguas en las cuales ellos usaban para cultivo o usaban para consumo. Los japoneses, también otro pueblo asiático, digamos, se asombran cuando llegan los primeros europeos, se asombran de ver tipos barbudos, sucios, así con trapos, a los portugueses, ¿no?, que son los primeros que llegan a Japón. Se sorprenden, y los portugueses los describen a los japoneses como personas extrañas porque se bañaban todos los días. Entonces, y tenían un hábito de higiene muy raro para los portugueses, ¿no? Como por ejemplo entrar adentro de las casas sin los zapatos y tener que limpiarse los pies, higienizarse durante tantas veces durante el día, ¿no? Que era un valor cultural para los japoneses muy importante, ¿no? Pero para estos pueblos no, me refiero a los pueblos europeos. Sí, Daniel. Bien, profe, yo quería agregarle, ¿no?, el tema de este concepto que tenían los musulmanes, ¿no?, acerca de los europeos, ya era más que nada contra los cristianos también, porque había ciertos momentos, hay ciertos textos que dicen, ¿no?, en que ellos los consideraban a los cristianos como poco inteligentes, bueno, lo mismo que decían, ¿no?, eran medios faltos de higiene. Sí. Incluso en un momento leí que decían que eran, no eran muy viriles para con sus mujeres, que ellos era lo que, o sea, que era algo que a ellos les sorprendía, porque claro, de lo bueno que sacaban ellos del cristianismo, digamos, era la belleza de la mujer y la intelectualidad en cuanto a la medicina. Claro. Que digamos que son las cosas que ellos veían de bueno, o sea, ya Sí, era claro, algo contra el cristianismo más que nada. no los musulmanes de hoy en día, ¿no? Estamos hablando claro. de un pueblo musulmán, para que ustedes tengan un concepto filosófico. Los musulmanes también buscan a Dios, pero nada más que ellos parten de la idea de decir, bueno, Dios existe, bien, entonces vamos a demostrar su existencia. Y a partir de ahí empiezan a buscar
elementos científicos para poder demostrar su existencia. Y a partir de ahí empiezan a desarrollar una cantidad de conocimientos, sobre todo en el ámbito astronómico, ¿no? Y en el ámbito matemático, en el ámbito algebraico, ¿no? El cero lo desarrollan ellos. Todos los sistemas algebraicos son desarrollados por los pueblos musulmanes, ¿no? Justamente para poder hacer los cálculos necesarios astronómicos, para poder demostrar, a ver, Dios existe. Bueno, lo vamos a demostrar. Entonces llevan adelante un boom, hay un momento de un boom científico, ¿no? Que hace que se desarrollen una enorme cantidad de tecnologías dentro de los pueblos musulmanes. Y esto hay que rescatar lo que dice Daniel, ¿no? Les sorprende justamente encontrarse con otros pueblos que tienen más o menos la misma idea, pero que hacen todo lo contrario, ¿no? Que no tratan de demostrarlo, sino que tratan de justamente de reprimirlo, ¿no? Y de ocultar el conocimiento. Eso es algo que es una característica que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Dentro del pensamiento digamos, de la Iglesia cristiana del Vaticano, ¿no? Nunca darle un ok al conocimiento, sino que decirle, no, eso no se puede demostrar, ¿no? Pobre, imagínense, el caso más paradigmático es Galileo Galilei, ¿no? Que lo perdonaron hace un par de años, te digo, ¿no? Pobre Galileo Galilei, que lo hicieron arrodillarse ante el Papa y decir en voz alta que todo lo que había descubierto estaba equivocado, ¿no? Todos los descubrimientos astronómicos que había realizado y todos los cálculos eran errados, ¿no? Que la Tierra no giraba alrededor del Sol, sino que la Tierra era efectivamente el centro del mundo. Pobre Galileo, 500 años después. Imagínense lo lento que va la Iglesia perdonando, ¿no? Sus errores, ¿no? Entonces, vamos viendo justamente cómo estos pueblos, ¿no? Es un caso particular el cristianismo, ¿no? Porque también está justamente el luteranismo que se desarrolla, ¿no? En contradicción con el pensamiento del Vaticano, ¿no? Que va en contra de la imposición del Papa, ¿no? Que rompe las estructuras. Inglaterra es la primera que rompe con estas ideas de tener que llegar a la salvación a través del Vaticano, sino que también ellos se puede desarrollar su propio pensamiento religioso y pueden a través de eso lograr la salvación, ¿no? Y eso rompe justamente toda una estructura social que lleva adelante y permite que los ingleses lleven adelante el proceso de acumulación de conocimiento, ¿no? Porque la Iglesia, en el proceso del oscurantismo, como dicen ahí en algunas ficciones, si no hubiese pasado el oscurantismo, hoy tendríamos, no sé, estas tecnologías que usamos hoy día estarían hace 200 años desarrolladas. ¿Se imaginan eso? Hace 200 años. Nosotros estaríamos en una sociedad mucho más desarrollada y con muchos problemas ya solucionados. Dice Flavia, los eurocentristas no conciben ningún otro tipo de conocimiento o avance fuera de eso. No, sí conciben otro tipo de conocimiento, se los apropian. Durante este periodo se los apropian y también acumulan conocimiento. El conocimiento siempre es acumulativo, chicos. Siempre se va acumulando como en capas, ¿no? Se va acumulando y todo ese conocimiento en algún momento produce nuevo conocimiento. Esto no lo digo yo, está demostrado científicamente en la epistemología, ¿no? Esencialmente por Kuhn, que se demuestra que hay una acumulación de conocimiento y que en algún momento hace un salto dimensional, en la cual se produce una revolución científica y cambia todo. Bueno, esto también se produce en este momento y los europeos van acumulando este conocimiento que no es de ellos, ¿no? Es un conocimiento que de cierta manera o se lo roban o lo compran o lo adquieren bajo otros artilugios para poder ellos desarrollarse. Dice Facundo, sí, se puede decir que los portugueses al ver a un japonés todo limpio y bien vestido, ellos le estaba pasando, pensando que los japoneses serían igual que ellos. Claro, sí.
Exactamente. Para los japoneses eran personas muy sucias. Los portugueses, personas que nunca se bañaban, que andaban todas barbudas y que ni siquiera se limpiaban las barbas cuando comían. Bueno, esto vamos teniendo una imagen de cómo Europa, ya para el siglo XV, cuando inicia este proceso de expansión territorial en el mundo, ¿cuál es el estado, ¿no? del pueblo europeo? Un pueblo muy empobrecido, ¿no? Porque tantas guerras entre ellos lleva justamente a un empobrecimiento general, tantos fracasos, tantos intentos, y de repente se encuentran con riqueza rápida en el mundo e inician un proceso de expansión que es una tragedia para el resto de los territorios, para el resto de los pueblos del mundo, ¿no? Y es algo que hasta el día de hoy tenemos que hacer la crítica, porque este eurocentrismo no ha desaparecido, ¿no? Sigue existiendo, ¿no? Cuando se comparan ciertos elementos culturales, siempre se los compara con un grado más elevado a el territorio europeo, ¿no? Siempre se lo ve, digamos, los argentinos a dónde sueñan ir, a China, a Europa o a Costa Rica. Y siempre quieren ir a Europa, siempre hay las clases altas, ¿no? Las clases altas siempre quieren migrar hacia el territorio europeo, ¿no? Como un objetivo en común. Fíjense cómo estos discursos sobreviven. Hace unos meses atrás el presidente de la Nación también dijo eso, ¿no? Que los argentinos hemos descendido de los europeos, ¿no? De los barcos europeos, ¿no? Extrañamente, ¿no? Se sigue sosteniendo en contra de todas las demostraciones científicas que hay, ¿no? Desde el poder se sigue sosteniendo estos discursos. Dice, hegemonía es un término nuevo, ¿no? Relativamente nuevo, no tiene ni 40, 50 años. Se refiere justamente sobre el proceso de ocupación, ¿no? Cultural, de dominación territorial, ¿no? De controles de la economía, ¿no? Del control social también, de parte de los pueblos europeos hacia el resto de las naciones en el mundo. Vamos a ver en detalle cómo se lleva adelante, porque hay características particulares. No es la misma imposición que hacen los reinos de España, o lo que hace Inglaterra, o lo que hace Holanda y Portugal. Son distintas estrategias que se van estableciendo para poder llevar adelante la dominación. Dice, al final todo conflicto es por conquistar territorio y apropiarse de los elementos valiosos. Sí, esto se sigue sosteniendo como un elemento, sobre todo se acelera, ¿no? en el capitalismo, ¿no? Ya para el siglo XIX, ya esto está todo precocinado, y se acelera el proceso en la conquista y en la apropiación, ¿no? de los recursos de otras naciones. De los recursos, estoy hablando del recurso territorial, de los recursos naturales, del recurso cultural, del conocimiento, apropiarse de entonces eso se sigue sosteniendo hasta el día de hoy, con distintas formas, ¿no? En el modelo capitalista hay muchas. Una de las más utilizadas es la guerra, es el modelo clásico de ocupación. Después hay otros sistemas que son mediante control económico, ¿no? Que es también uno de los más usados. El control Profe, de economía, te controlo qué es lo que haces. Sí. teniendo en cuenta lo que usted explicó, el eurocentrismo, entonces podríamos decir que esta gente que llegaba a determinados lugares creyéndose los civilizadores, colonizadores, algo parecido, fueron unos simples invasores que imponían su ideología y se apropiaban de todo lo que era propio del lugar. Se apropiaron de lo que les era útil. Y uno de los elementos Claro. más útiles es el territorio, la tierra, ¿no? Es uno de los elementos más valiosos que hay. Porque Claro, en dentro el de la caso tierra están los recursos, ¿no? Claro, exactamente, que es lo más importante, sí. Claro, digamos. Imagínate si te digo, bueno, mira, te doy todo este territorio o te doy todo el conocimiento que quieras. Y, no sé,
Exacto. Siempre estos pueblos deciden el control del territorio, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna reflexión más? A ver, me está gustando esto. En las noticias vi que decían, por ejemplo, que detrás de la guerra de Ucrania intenciones por parte de pero sí, claro, siempre hay una... en este momento, para que tengan una fotografía, es un momento donde hay bloques imperialistas, ¿no? Bloques capitalistas en el mundo que se están enfrentando. El capitalismo llegó a tal punto que ya no hay modelos, sino que hay un modelo que es el modelo capitalista, que es el modelo de comercio, el modelo social que nos impone hasta nuestro día, y hay bloques imperialistas que se enfrentan entre ellos, ¿no? Uno de los bloques es el bloque justamente ruso, Rusia y el resto de las naciones, el bloque asiático, encabezado por China, ¿no? El bloque europeo, encabezado por la Unión Europea, y después está el bloque norteamericano, encabezado por Norteamérica y apoyado por una serie de países latinoamericanos y también otros asiáticos, ¿no? Son distintos bloques imperialistas que están en búsqueda y en choque por el control del comercio global. Fíjense cómo esto se repite hasta el día de hoy, ¿no? Cómo estos pueblos inician el control del comercio global a través de la ocupación, y hasta el día de hoy se sigue buscando ese control comercial en el mundo. Por eso les repito esta frase, la de por un poco de pimienta y un poco de nuez moscada, para poder comerciar, se llevó a una tragedia en el resto del mundo, ¿no? Hasta el día de hoy se sigue sosteniendo a ver quién es el que controla la producción de las materias primas, la producción de los productos industrializados, y el control del comercio, ¿no? Simplemente de las líneas comerciales. Sí, la caída de Oriente, lo vamos a analizar, la caída de las potencias que eran en este momento, en el siglo XV, de China y los pueblos hindúes, tiene una explicación, ¿no? No es que cayeron porque, bueno, decidieron, bueno, mirá, si vamos a dejar de desarrollarnos. No. Uno de los elementos centrales, por ejemplo, que hay de la dominación de China, que también es otra de las estrategias del capitalismo, que se sobrevive hasta el día de hoy, es a través de las drogas, ¿no? La guerra del opio, ¿no? En la cual los ingleses, porque los ingleses llegan a China con 5 barcos. Por primera vez llegan a China y se encuentran con una población, con una flota de más de 5.000 barcos. Imagínense eso, una flota comercial enorme y un pueblo, que el pueblo chino, al número chino, de millones de habitantes. ¿Cómo hacerle frente y cómo lograr dominar a estos pueblos? Bueno, uno de los implementos que hace Inglaterra es la guerra del opio, en la cual se da cuenta de que a los chinos en ciertos sectores sociales consumen el opio, que es una droga, que produce un efecto de sedación, te seda, el opio, te tranquiliza, empieza a controlar ese comercio del opio. Entonces empieza a producir ilegalmente en contra de todo lo que decían el gobierno chino, ¿no? El gobierno monárquico de la dinastía china. Contra todas las leyes impuestas, empiezan a controlar el comercio del opio y empiezan a endeudar a los mercaderes y empiezan a tratar dicho de manera sencilla, a sedar y a drogar al pueblo chino para poder controlarlo. Y así logran derrotarlo, pues es un proceso largo, que logran justamente en cierto momento controlar todo el comercio, primero del opio, y con ello en paralelo esta adicción desde el pueblo chino, terminan cediendo justamente el control de sus puertos a Inglaterra. Fíjense, esto duró hasta 1997, hace muy poco tiempo dentro de los tiempos históricos, ¿no? En 1997 los ingleses devolvieron Hong Kong al gobierno chino. Ya en la China que había hecho un contrato con un emperador, ¿no?, chino, que pasó por distintos tipos de organización social, desde república hasta convertirse
casi dividirse totalmente China y hasta convertirse en la República Popular China ya para 1949, con la revolución de Mao Zedong, se convierte en la República. Ese contrato se sigue sosteniendo, fíjense. Pasa toda una serie de caos, cambios de estructura social y ese contrato lo siguen sosteniendo, obviamente en desventaja hacia el pueblo chino, ¿no? Y en ventaja hacia el pueblo inglés, hasta 1997, donde tienen que entregar la ciudad de Hong Kong. Después les explico en la próxima clase lo que le pasa a los hindúes, que le va peor, te digo, ¿no? Bueno, vamos a responder las preguntas, ¿les parece? Rápidamente. ¿O no les parece? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. a ver. Por favor. Acá tengo la guía. Bien, a ver quién me puede dar una idea sobre la pregunta 2. La primera no hay que responderla. Dice, ¿por qué se considera que la contribución al conocimiento humano de las gentes de los Surufa, que era así considerado por los musulmanes, los Surufas, no estaba a nivel de otras, digamos, se refiere a otros conocimientos de Oriente? ¿Alguien puede responderla? No se escucha, chicos. Les repito la pregunta. Dice, ¿por qué se consideraba que la contribución al conocimiento humano de las gentes de los Surufas no estaba al nivel de otras de Oriente? Bien, pasemos a la siguiente. Dice, ¿cuál es el principal factor por el que el ascenso del siglo X se produjo? Así redundante. ¿Cuál es el principal factor por el que el ascenso del siglo X se produjo en Europa y no en otras partes de Oriente? Lo habíamos expuesto recién. Bueno, voy a responder algunas. No. Profe. A ver, como no responde, voy a elegir yo. Que me dan esa libertad. Profe, digamos, sí, Joaquín. ¿Cómo? Se puede relacionar. En el caso de punto 2, digamos, o sea, se puede relacionar. Perdón, la pregunta número 3, creo que dijo. Ajá. Se puede hacer hincapié, por ejemplo, al proceso de que encontraron una nueva fuente de riqueza y nueva ruta. Sí. Hay un... Joaquín, ¿sí te escucho? Dice que levantaste la mano. Sí, no, sí, justo le dije bien. Que habían encontrado un nuevo... Sí, hay justamente, ¿no? Hay factores, ¿no? Este bloqueo comercial, y otra es la necesidad del comercio justamente con los pueblos asiáticos en busca de estos productos tan codiciados, ¿no? Que lleva adelante un proceso de expansión, ¿no? de una Europa necesitada de recursos para poder sostenerse. Bien. A ver, y ahí, profe, y ahí podríamos agregar, ¿no es cierto?, que en búsqueda de esos elementos llegaron a determinados lugares y bueno, lo que hablábamos hace rato, impusieron y se apropiaron de los bienes que correspondían a cada territorio. Sí, claro, sí, obviamente. Llegaron empezaron a encontrar esos territorios y empezaron a ocuparlos, ¿no? África, por ejemplo, el caso africano, es también muy distinto al americano, porque la ocupación se realiza en la primera instancia, durante los primeros siglos, en las costas africanas, ¿no? No se realiza hacia adentro del África, sino que hay un proceso de expansión de Inglaterra y de Portugal y de Holanda, estableciendo puertos, ¿no? Y después puertofactorías, ¿no? En los cuales establece el comercio con los pueblos africanos. No los ocupa, como sucede con los españoles en América, que los
destruyen a las ciudades-estado, sino que los van estableciendo una serie de comercio desigual, ¿no? Por cierto, ¿no? Tampoco, digamos, que los africanos, en ese momento, los pueblos africanos, se llevan a mejor parte, sino que en desigualdad hay un comercio y que después, bueno, explota con el comercio de esclavos, ¿no? Que es el producto que más se exporta desde África al resto de los territorios americanos y al pueblo europeo. Centralmente América es a donde se llevan los grandes contingentes de esclavos desde África. Dice, ¿Oriente estaba desorganizado en este periodo? ¿Puede ser tomado? No, no estaba desorganizado. Yo le dije, los ingleses llegaron y se encontraron con una nación enorme, con flotas enormes en China, no estaban desorganizados. No es que se encontraron con un pueblo fácil de ocupar lleno de riquezas. Eso no existe en la historia de la humanidad. En realidad, profe, en realidad todos los estados donde llegaron los europeos estaban organizados. Claro, exactamente, sí. Los aztecas estaban organizados estructuralmente, tenían sus pueblos enemigos, tenían sus guerras, tenían sus economías, sus formas de producción, pero estaban totalmente organizados. Eran pueblos enormes, no eran pueblos que estaban desorganizados. Cuando llegan a África también se encuentran con tribus que, si bien no habían desarrollado grandes ciudades, pero también estaban organizadas, ¿no? También eran pequeños pueblos organizados socialmente, que tenían todas sus estructuras sociales, y que también son dominados justamente, ocupados y saqueados por los europeos, ¿no? A pesar de no tener estas riquezas que se encuentran en el resto de los pueblos del mundo, ¿no? No encuentran la misma riqueza que había en India, la misma riqueza que había en China, ni la riqueza de los pueblos americanos, ¿no? Pero igual llevan adelante el saqueo y les toca la peor parte, ¿no? Porque son esclavizados, digamos, lo último. Y esto tiene que ver, lo que quería decir, porque fíjense, ¿se acuerdan en el trabajo 1 que habíamos, por eso le molesto tanto con la definición de trabajo? Recuerdo que la habían analizado y que yo se les pido que hagan el trabajo, esta capacidad que hay de la humanidad para sobrevivir y transformar, ¿no? Los elementos. Cómo a partir de este momento se empieza a producir una apropiación de este trabajo en el resto del mundo, ¿no? Este producto del trabajo del resto de las naciones es apropiado de una manera brutal a través del saqueo, la ocupación territorial, la destrucción, las matanzas de parte de los pueblos europeos. Y este elemento, que es la fuerza, que es lo único que tenemos nosotros como personas para poder sobrevivir, sigue siendo un elemento, hasta el día de hoy, un elemento de apropiación de otras clases sociales o de otras sociedades, ¿no? Que también tratan de apropiarse de este trabajo. Y lo vamos a ver en la revolución industrial, cómo esto cambia y cómo hasta el día de hoy se sigue luchando, ¿no? por esta apropiación del trabajo, ¿no? Que tiene sus distintas denominaciones y va cambiando sus formas de organizarse socialmente. Bien. Bueno, voy a responder una pregunta, porque veo que no van a preguntar. Dice en la pregunta 10, dice, según su conocimiento, para responder eso tienen que leer los textos del teórico. ¿El desarrollo y el crecimiento durante los siglos XVII y XIX afectaron a toda Europa o solo a algunas regiones? Esto es importante. Siglo XVII y siglo XIX, estamos hablando de 1700 y 1800. ¿Esto afectó de la misma manera a toda Europa? Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, ¿la revolución industrial se produjo en toda Europa o solamente en Inglaterra? Solamente en Inglaterra. ¿Solamente en Inglaterra?
¿Y O por sea, qué se produjo? pero no, a lo que me refiero es que Inglaterra fue la que más se desarrolló, la que más aprovechó, porque mientras Europa, o sea, el resto de Europa estaba quizás en una crisis, Inglaterra en ese momento eran los encargados de vender, digamos, ¿no? Los productos industriales. Sí, no, pero es centralmente en Inglaterra. Ustedes fíjense, los franceses estaban en una crisis brutal, una crisis económica terrible, y que lleva a que se tengan que levantar y cambiar su estructura de organización social y transformarse en una república. Ni pensaban los franceses, imagínense, estaban todos en una situación de crisis, tratando de buscar comida, pensar en que podían desarrollar maquinaria, ¿no? Eso ni pensar. Los ingleses sí. Inclusive los alemanes, ¿no? Como conocemos hoy en día el gran desarrollo tecnológico del pueblo alemán, el imperio alemán en ese momento todavía estaba atrasadísimo y todavía ni siquiera recién los alemanes empiezan a pensar en la revolución industrial para 1880 recién, casi 100 años después, recién empiezan a implementar las primeras estructuras para hacer el cambio al desarrollo tecnológico, igual que el de Inglaterra. Rusia, los zares, recién empiezan a pensar en entrar al proceso de revolución industrial para 1910, 1912. Imagínense lo atrasado que estaban esos pueblos frente a estos, digamos, atrasados en el sentido del desarrollo tecnológico, ¿no? Frente a el desarrollo tecnológico de los ingleses, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque no se da de manera, no es que toda Europa homogéneamente se produce ese salto en el conocimiento y todos los europeos entran dentro del proceso de revolución industrial, ¿no? También esto hay que tenerlo en cuenta porque es solamente un pequeño territorio, ni siquiera dentro de la misma Inglaterra se produce el proceso de industrialización completo, ¿no? Hay sectores que siguen sosteniéndose con el sistema de producción del campesino, hasta el día de hoy se siguen existiendo las granjas campesinas de los ingleses. Ustedes habrán visto en algunas películas esos campos así enormes donde hay una casa, una granja de ovejas, ¿viste? Y hay un granjero inglés bueno, eso se sigue sosteniendo porque ni siquiera llega a introducirse totalmente dentro de su propio territorio. A lo que va esta pregunta es justamente a una parte importante del análisis del histórico, en el cual podemos ver que no se produce de manera igualitaria estos saltos, tanto el que tanto pregonan dentro de los europeos en el salto del conocimiento o en el salto del desarrollo tecnológico en Europa, ¿no? Entonces vamos viendo que este mismo desfasaje se produce dentro de la misma Europa. Entonces, cuando los europeos hablan de llevar la civilización al resto del mundo, los pueblos europeos, si vos los mirás hacia adentro, les puedo decir, pero ustedes, mirá, ni siquiera ustedes están igualándose con sus propios, con los otros pueblos. Entonces, no hay una igualdad en el desarrollo y te implementan ellos bajo ese concepto que vos tenés que, de cierta manera, someterte a su idea de civilización porque son lo más civilizado, como dicen el discurso, lo más civilizado del mundo. Bien, esa es la respuesta, esa es difícil. Hay un ejemplo claro, profe, por lo menos para mí, ¿no? Es en el tema de la independencia de Estados Unidos, en cómo se separan los diferentes puntos de vista acerca de los ingleses, ¿no? Los distintos trabajadores ingleses que habían colonizado Estados Unidos, y sumado a esto, obviamente los propios Estados Unidos, habitantes de Estados Unidos, más los originarios. Entonces, en esa pelea que hubo, se notan bien estas diferencias que usted marcaba hace rato, ¿no? Los diferentes tipos de trabajadores ingleses, ¿no? No era lo mismo el campesino, o sea, había un tipo de campesino y había otro que era, no me sale ahora la palabra, pero bueno, hay uno que trabajaba con madera y hay uno que trabajaba con cultivos, por ejemplo.
Claro, sí, los Estados Unidos cuando llevan adelante su independencia, que justamente también se dan cuenta de que dentro de las estructuras económicas, los sectores burgueses de Inglaterra habían decidido que el territorio norteamericano no lleve adelante la industrialización, sino que se mantenga como un territorio productor de materias primas. Y eso, bueno, le cae como una bomba a la burguesía norteamericana, ¿no? Que entonces, digamos, se encuentra con una enorme limitante para llevar adelante su desarrollo. Entonces, bueno, se produce una revolución interna, la famosa fiesta del té, ¿no? En la cual está toda la burguesía tomando té chino y deciden llevar adelante el proceso de independencia de los Estados Unidos, ¿no? Ahí, bueno, también hay una ruptura porque justamente los norteamericanos, los hijos de ingleses nacidos en Norteamérica, se dan cuenta, ¿no? Que no podían llevar adelante y que la riqueza se le iba a llevar toda, se le iba a llevar al reino de Inglaterra. Es una estructura que Inglaterra sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Cuando lo vamos a ver en el siglo XX con la Commonwealth, que es otro tratado internacional que hace Inglaterra con otras naciones, la sostiene. Nosotros lo tenemos muy cerca, ¿no? Pues fíjense, en el territorio ocupado por los ingleses en las Malvinas, los ingleses, que son como, creo, no me acuerdo cuántos eran los habitantes, 2.000 o 3.000 habitantes, son productores de materia prima, no desarrollan tecnología, son productores de materia prima, es decir, producen alimentos nada más, es decir, todo lo que pescan, lo procesan y lo entregan a Inglaterra, ¿no? Eso se sigue sosteniendo en todas las colonias que están por fuera del territorio inglés, ¿no? Lo siguen sosteniendo como una estructura de sostenimiento comercial para ellos. Dice en la consigna 1, el cambio al que se refiere sobre la tergiversación de la información y la construcción del relato histórico. Sí, dice, sintetiza el concepto, justamente. Ustedes tienen que llegar a poder comprender este concepto, ¿no? Que vamos viendo con una demostración científica, obviamente, ¿no? Yo también baso mi relato en los textos científicos que leen en la materia para poder demostrar efectivamente cómo se construyó este relato del eurocentrismo, ¿no? Un relato tan brutal que llevó, por ejemplo, a nuestro país, allá por la época sanmartiniana, ya tratando de establecer un nuevo tipo de nación, a que se establezca un modelo, un patrón a seguir, que era Europa y Estados Unidos, de parte del gobierno en Sarmiento, y que se destruyan los pueblos nativos. Acá adentro se llama una de las grandes matanzas que hubo en el siglo XIX dentro del territorio argentino, ¿no? Y que son formas de pensamiento que se siguen estableciendo hasta el día de hoy. Habrán escuchado alguna vez, no, pero bueno, acá sin ir más lejos, ¿no? Nuestro gobierno local nos promete, no, vamos a entrar dentro de la nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, nosotros vamos a producir baterías de litio para el mundo, vienen inversores de Italia a traernos tecnología para que nosotros produzcamos y nosotros le vamos a dar la materia prima. Bueno, no hay nada, es toda una fantasía, pero, digamos, la fantasía material, ¿no? Pero se sigue sosteniendo este discurso, está ahí atravesado este discurso, porque no se mira a otros pueblos cercanos, sino que se mira ya a la Europa actual, ¿no? Bien. ¿Algo más? Bueno, acá no se vayan. Hasta acá llegamos con el práctico número 2 de la comisión de los miércoles.